La iglesia no se llama católica, es católica. Bien, el protestante dice, la iglesia de Cristo se llama cristiana. Y nosotros somos los verdaderos cristianos. Entonces, somos la verdadera iglesia de Cristo. Mentira. Así engaña el diablo Satanás a los católicos diciendo mentira. Pues bien, sepan que la verdadera iglesia de Cristo nunca, jamás se llamó cristiana. Esto pónganle sello. Entonces, ¿cómo se llamó la iglesia de Cristo? ¿Católica? No, no señor, nunca se llamó católica. La iglesia de Cristo es católica, distinto a que se llame católica. Cristo no le puso nombre. Mi nombre es Ángel Gallo, soy laico, católico, nicaragüense. Y antes de empezar, pongámonos en las manos del Señor. Amado Señor Jesús, tú me iluminas en medio de la oscuridad de la vida. Eres mi guía, mi sanador, mi alegría y mi riqueza. Confío en ti, tus decisiones y te entrego todos mis planes y mi vida, que así sea. Amén. Bendito seas y alabado, Señor Jesús, hoy y siempre. Bendito seas por siempre, Señor. Gracias, Señor, por escuchar esta plegaria. Bendito seas y alabado. Bien, a lo que venimos. Sepan que en el libro de los Hechos encontramos los nombres, cómo se le llamó a aquellos miembros que iban surgiendo en esta comunidad, en esta iglesia primitiva e incipiente. Ahora aclaro esto diciendo, Cristo nunca le puso nombre a la iglesia, Él no lo hizo, Él así lo quiso. Y la Biblia no lo dice, ni está en las Escrituras, ahí no se habla de algún nombre que se le haya dado a la iglesia. Pero los seguidores de Cristo sí. En sus inicios se le llamó por varios nombres, y uno de esos nombres fue el de cristiano. Pero este nombre no fue el primero en cómo se le llamó a esos miembros de esa iglesia, no a la iglesia, que quede bien claro, no a la iglesia, es a los miembros. Dice así, Hechos 11:26, y se reunieron todo un año ahí con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, el libro de los Hechos registra que fue en Antioquía donde por primera vez se les llamó cristianos. Aquí se incluye a Matías el Nuevo y los 11 apóstoles y a los discípulos que se fueron añadiendo a esta iglesia. Pero para poner una fecha diríamos aproximadamente cerca del año 47 después de Cristo. Pero aclaro que el nombre de cristiano no fue el primer nombre, entonces hubieron otros 3 nombres anteriores a ese. Entonces, ¿cuáles fueron esos nombres? Para empezar, tu primer nombre fue el de creyente, así se le llamó por primera vez, creyente a los miembros, no a la iglesia. Y esto está en el libro de Hechos de los Apóstoles 2, verso 44. Todos los creyentes, ahí está el nombre, todos los creyentes estaban de acuerdo y tenían todo en común. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí se nombra a los miembros de esta comunidad. Dice, todos los creyentes tenían todas las cosas en común. Ahora analicemos cómo era la vida de esa iglesia, de estos primeros cristianos. Esto lo va a explicar Hechos 2:42. Dice así, se mantenían constantes en las enseñanzas de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Así se mostraba la vida de estos primeros cristianos. Estas son las características propias de esta comunidad. ¿Saben? Y solo se pueden encontrar en la una y única Iglesia Universal Católica, porque en ella está la autoridad apostólica. Y aquí Lucas enseña el sacramento de la Eucaristía llamado el partimiento del pan o fracción del pan. Ninguna otra iglesia lo practica. A todos los seguidores de Cristo se les llamó creyente y Lucas viene a describir la vida de los cristianos. Esto sería la afirmación de lo que hemos dicho, cómo se les llamaba a los miembros. Escuchemos Hechos 4:32. La multitud de los creyentes tenían un solo corazón y un solo espíritu. Ahí está, lo escuchó, creyente. Ahora, viene el capítulo 5, donde se empieza a describir el crecimiento de la iglesia y en el verso 14 se empieza a hablar cómo se unían cada vez más
creyentes. Hechos 15:14 dice así: cada vez era mayor el número de creyentes que se adherían al Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. No hay duda que el primer nombre que se usó fue el de creyente. Y no es para nombrar a la iglesia, eso que quede claro. Aquí no se está nombrando a la iglesia, aquí se está llamando a estos miembros que se iban agregando, que se iban uniendo cada día más, que se iban sumando. Insisto en esto porque el protestante es un gran manipulador de la verdad, es un gran manipulador de la escritura. Y porque a los pastores no les conviene decir la verdad. Ellos jamás dirán que la iglesia de Cristo nunca se le llamó iglesia cristiana. Eso no lo van a decir. Primero los matan, pero no lo hacen. Porque ellos quedarían automáticamente fuera y serían mentirosos. Ahora, ese solo fue uno de los nombres que se usó para llamar a los miembros de esta comunidad, pero no a la iglesia. ¿Cuál fue ese nombre? ¿Cómo se le llamó? Creyentes. Les quiero decir que al final de esta reflexión vamos a aplicar estos nombres que se usaron para llamar a aquellos miembros de esa iglesia, para aplicarlo a nosotros mismos. Segundo nombre, discípulos. No es el nombre como se le llamó a los 12 apóstoles, sino que este nombre se usó para llamar a los que se iban añadiendo a la iglesia. Escuchemos por favor, Hechos 6:1. Apunte, porque le estoy dando capítulos y versículos, para que no diga mañana que yo hice lo que quise hacer. Y dice así, Hechos 6:1. Por aquellos días, al multiplicarse los discípulos, palabra de Dios, te la damos, Señor, ahí está. El texto es claro, no se refiere solo a los apóstoles, se refiere a los miembros que se unían a la iglesia en aquellos días. La Escritura dice, al crecer el número de los discípulos, se levantó una queja de los helenitas. Y escuche cómo sigue diciendo Hechos 6:1-2. Hubo quejas de los helenitas contra los hebreos, porque sus viudas eran desatendidas. Y en la asistencia cotidiana, verso 2, los 12 convocaron la asamblea de los discípulos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ahora pasemos al versículo 7. Dice así, Hechos 6:7. La palabra de Dios iba creciendo. El número de los discípulos se multiplicaba considerablemente en Jerusalén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahora nos vamos a ir al capítulo 9. A propósito del relato de la conversión de Pablo de Tarso, dice así, Hechos 9:1. Entre tanto, Saulo, respirando todavía amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Se dan cuenta por qué? ¿Se dan cuenta por el contexto? Nos damos cuenta que no se está nombrando a los 12 apóstoles. Se refiere a todos los creyentes, a todos los fieles miembros de la iglesia. Y Hechos 9:19 dice así, tomó alimento y recobró la fuerza. Saulo estuvo algunos días con los discípulos de Damasco. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Queda claro que con los 12 apóstoles no. A lo que llamamos discípulos del Señor, sí, están en Jerusalén. ¿Cuál fue su segundo nombre? Discípulos. Ahora vamos con el tercero del cual tenemos toda la certeza porque está la prueba en los Hechos de los Apóstoles, los del camino. Así se les llamó, los del camino. Escuchemos, Hechos 9 del 1-2. Entre tanto, Saulo, respirando todavía amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió carta para las sinagogas de Damasco con el fin de obtener permiso para llevar preso a Jerusalén a los hombres y mujeres que encontrase, seguidores del camino. Ahí está. Ese es el tercer nombre, seguidores del camino. Ahora pasemos al capítulo 11, porque aquí fue donde por primera vez se le llamó con el nombre de cristiano. ¿A quiénes? A los miembros de la comunidad, no a la iglesia. A ver, escuchemos. Hechos 11:26 dice así. En Antioquía fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, ahora, a partir del capítulo 18, miren esto, verán cómo todos estos nombres o adjetivos o títulos empiezan a interactuar entre sí, pero siguiendo siempre los nombres. Miren, escuchemos, Hechos 18 del 24 al 25 dice así.
llegó a Efeso un judío llamado Apolo, originario de Alejandría. Era un hombre elocuente que dominaba las escrituras, verso 25. Ya había sido instruido en el camino del Señor, ahí tenemos un nombre. Por lo que hablaba y enseñaba con fervor de espíritu y con esmero todo lo referente a Jesús, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí el tercer nombre, los del camino. Es importante porque aquí se está eligiendo para nombrar todo un proceso que lo van a notar. Verán cómo Apolo había sido instruido en el camino del Señor. Le faltaba seguir recorriendo y profundizando ese camino. Hechos 18:26 dice así: al oírle hablar, lo tomaron consigo Aquila y Priscila y les explicaron con más exactitud el camino. Ahí está el camino. ¿Lo vieron? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Los discípulos no dejaron pasar por alto esto de Apolo. ¿Escuchó esto? Esto de Apolo no lo dejaron pasar por alto. ¿Se dan cuenta? Aquila y Priscila, ¿qué hicieron? Lo tomaron de la mano, porque a Apolo le faltaba ser adoctrinado todavía. Solo conocía el bautismo de Juan. Aquí la importancia de la apologética como defensa de la fe. No es cosa mía, no es cosa del padrecito, no. Para que ningún pastor protestante venga a decir lo que le dé la gana. Mucho cuidado, católico. Eso no es así. Y escuchemos Hechos 19:9. Pero como algunos se obstinaban, no se dejaban persuadir y hablaban mal del camino, ahí está el nombre, ante la gente, rompió con ellos y formó grupos aparte con los discípulos. Palabra de Dios, te la amo, Señor. Aquí Lucas maneja los dos nombres, los discípulos y los del camino. Notan ya cómo se mezclan los nombres. Empezamos a hablar de los del camino para luego continuar hablando de discípulos. Así se mezclan los dos nombres. Pero hablamos de los mismos miembros, no estamos hablando de otros. Y escuchemos Hechos 19:23. Por entonces se produjo un tumulto no pequeño con motivo del camino. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, vámonos al capítulo 22 de Hechos. Dice así, Hechos 22:4. Yo perseguía a muerte a este camino, encadenando y encarcelando a hombres y mujeres. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ahí está otra vez, este camino. Sigamos avanzando. Hechos 24:14. En cambio te confieso que según el camino, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ahora viene a hablar el gobernador Félix. Hechos 24:22 dice así. Félix estaba bien informado en lo referente al camino. Le dio larga diciendo, cuando baje el tribuno Licia, decidiré vuestro asunto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ahí está. El gobernador Félix era un buen conocedor en lo concerniente a los del camino. Pero él no era un miembro del camino, era solo un conocedor del camino. Así que ser conocedor del camino no te hace ser miembro de iglesia. Tampoco significa que estás avanzando. Bien, haremos una reflexión con estos términos aplicándolos a nuestra vida, creyentes, discípulos y los del camino, y veremos si somos cristianos o no. Interesante, ¿verdad? Empecemos con el nombre de creyente. Fue el primer nombre como se le llamó a los miembros de la comunidad. Le pregunto, ¿es usted un creyente del Señor? Pero en todo el sentido bíblico y práctico. ¿Es usted un creyente del Señor en todo el sentido bíblico y práctico? Porque es algo que usted sabe. Pero eso que usted sabe es lo que a usted le hace confiar en el Señor Jesús, de manera que usted obedece en todo. Eso significa ser un creyente sencillo. Pero ¿qué dice la Escritura? Escuchemos, a ver. Juan 3:36 dice así. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Se fijan? Pero el que cree de verdad, el que cree con sinceridad, el que cree con amor y lealtad, como lo hemos dicho. Pero si no lo está haciendo así, entonces escuche lo que Juan le viene a decir. Juan 3:36 dice así. El que resiste al Hijo no verá la vida, pues siempre le acecha la ira de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esto es duro. Es duro.
Y no es que Dios quiera ir en contra de usted y de mí, no señor, sino que muchas veces vamos en su contra nosotros, porque el pecado predomina en nosotros, y sabe, y no hemos roto con esa condición permanente de pecado. El pecado mora en nosotros, el pecado está en el hombre espiritual, en el hombre interior. Y escuche, la carne no se impone. Somos creyentes nacidos de nuevo por el agua y en el Espíritu, regenerados por la sangre de Cristo, por su sacrificio insustituible, que nos reconcilia con el Padre, apartándonos fuera de la ira de Dios. ¿No es esto maravilloso? Mire lo que Juan dice, escuche por favor, Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Podemos poner toda nuestra fe y confianza en el Señor Jesús. Eso que no le quede duda. Esto te convierte en un creyente. Vamos al segundo nombre, discípulo. Pregunto, ¿somos nosotros discípulos de Cristo? ¿Interactuamos con Cristo? ¿Interactuamos con la comunidad? Entonces vamos a jugárnosla el todo por el todo. Vamos a mostrar de qué material estamos hechos. Debemos de tomar esto en serio, en paz, con calma, sin violencia interior, todos delante de Dios abriendo nuestro corazón. Pregunto, ¿estamos del lado del Señor? ¿Es usted un discípulo del Señor? ¿Saben? Lucas hace mucho énfasis en esto. Él lo hace así. Lucas enseña que el evangelizador tiene que ser bíblico. Tiene que haber estudiado las Escrituras. Porque en las Sagradas Escrituras está el testimonio de la revelación. Y lo estamos viendo. Escuche bien esto, lo estamos viendo. Si somos creyentes, en verdad, nos convertimos en un discípulo del Señor. ¿A qué nos lleva a ser discípulos del Señor? Lucas lo viene a decir. Escuchemos, Lucas 14, 25 al 27. Caminaba Jesús acompañado de mucha gente. Entonces se volvió y les dijo, verso 26, si alguno viene donde mí y no odia a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a su hermana e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Verso 27, el que no cargue con su cruz y venga en pos de mí, no puede ser discípulo mío. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren, esto no es fácil. Esto no es fácil, es duro. Esto es un hebraísmo y es fuerte. Desprecia o pospone si lo quiere más delicado. Lucas dice que iba mucha gente con él. Eran todos discípulos del Señor, en otras palabras, eran todos creyentes, eran todos cristianos. Ahora veamos si eran católicos o eran protestantes. Vamos a ver qué pasa. Bien, vamos a romper con la doble vida primero, con la doble moral que vivimos. Esto no lo digo desde un nicho, desde un trono, desde una tarima, ¿saben? Aquí el más indigno de todos soy yo. La Escritura dice que no podemos equivocarnos, que no podemos permanecer ciegos y sordos a la verdad. ¿A qué me refiero? Que con las cosas de Dios todo es al revés. Aquí todos estamos pata para arriba. ¿Y saben esto? Hay cosas mías, así como hay cosas suyas, cosas de usted, que espero que nunca se sepan. Pero no se me haga el dormidito, el disimuladito, porque siempre hay algo que tira de la ropa para abajo. Siempre va a haber algo. Todos estamos metidos en el mismo saco.
aprendamos a ser humildes. Por eso nos estamos examinando en esta reflexión. Porque si con esta reflexión no logramos cambiar, escuchen bien esto, si con esta reflexión no logramos cambiar, no vamos a lograr ninguna transformación en nuestra mente. Y no lograremos renovar nuestro corazón. Esta reflexión que estamos haciendo, entonces no tendría ningún sentido. ¿Sabe? Somos la esperanza del Señor. Somos la esperanza del Señor. Estemos dispuestos a aceptar el reto. Estemos dispuestos a ser cristianos de verdad. Estemos dispuestos a ser verdaderos y auténticos católicos de verdad. No tenga vergüenza. No se intimide a ser verdaderos y auténticos creyentes de verdad. A ser discípulos de verdad. Un cristiano de verdad. Si eso es así, pasemos al tercer nombre, los del camino. Muchas veces vamos por el camino, pero vamos avanzando. A ver, ¿cómo lo dice Juan? Juan 14:3 dice así: y cuando haya ido y os haya preparado un lugar, volveré y os tomaré conmigo, para que donde yo esté, también vosotros estéis. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esto es hermoso. Ahora que ya sabemos que tenemos un camino, y hacia dónde nos lleva ese camino, ahora que sabemos que tenemos un rumbo, para dónde seguir, por dónde caminar. Por eso es que se nos llamó los del camino. Así se nos llaman a todos los que vamos por el camino. Y escuche Juan 14:4-5. Y sabéis el camino a donde yo voy. Verso 5. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde va. ¿Cómo podemos saber el camino? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, ¿qué le respondió el Señor? Vamos a ver qué le respondió. Juan 14:6. Respondió Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pregunto: ¿dónde está la verdad? Esa que buscamos. La verdad es la que queremos. La verdad es la que anhela tu entendimiento. La verdad es esa en donde está la vida plena, para la cual usted y yo hemos sido creados. ¿En dónde va a conseguir la verdad? En ese camino. Pregunto: ¿cómo debo encontrar el camino? Porque vamos predicando por el camino, vamos evangelizando por el camino. Hermanos catequistas, hermanitos ministros de la Eucaristía, hermanitos sacerdotes y obispos, vamos todos por el camino. Yo soy el camino, dice Cristo. Y Juan 14:6 dice así: nadie va al Padre sino por mí. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esto ya lo había profetizado Isaías. Sí, ya Isaías ya lo había dicho. Escuchemos a ver cómo lo dice Isaías. Isaías 35:8 dice así: habrá allí una senda purificada, que la llamarán vía sacra. No pasará el impuro por ella, ni los necios por ella vagarán. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es un camino que es vía de santidad. Así lo dice Isaías. Vean, cuando se nos llamó los del camino, es porque vamos por el camino, porque vamos avanzando en el camino, porque nos vamos desarrollándonos en el camino. ¿Y saben por qué? Porque no basta solamente tener un encuentro con Cristo. Falta una relación personal para que todo tenga sentido. Isaías dice que habrá ahí una senda y un camino que se llamará vía de santidad, pero que ahí no pasará el impuro por ella, ni los necios vagarán. Estamos llamados a creer en Cristo, a ser discípulos de Cristo,
para ir por el camino de Cristo, para tener comunión con la verdad y haber alcanzado la vida plena en Cristo. Él nos alcanzó por sus méritos, encarnación, vida, salvación, muerte, resurrección, glorificación. Cristo lo consiguió con su muerte y tú y yo tenemos que ir por el camino. Y escuchemos 1 Juan 2, del 4 al 5. ¿Quién dice? Yo le conozco y no guarda sus mandamientos. Es un mentiroso y la verdad no está en él. Verso 5. Pero quien guarda su palabra, tenga por cierto que el amor de Dios ha llegado a él a su plenitud. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Increíble. Precioso. Hermoso. ¿Saben? Esto se lo está diciendo a usted, protestante, el Señor. Pero usted dice, aleluya, gloria a Dios, Él me ama, solo a mí, yo soy salvo. Mentiroso. Sepa que el amor de Dios tiene que perfeccionarse. Y usted no hace lo que Dios manda. Solo oiga, el que coma mi cuerpo y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Pero usted lo sigue negando. Usted, señor protestante, usted, pastor protestante, lo sigue negando, diciendo, eso solo es un mero símbolo. Primera de Juan 2, 5 al 6 dice así. En eso conocemos que estamos con Él. Verso 6. Quien dice que permanece en Él debe vivir como vivió Él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanito, debo de concluir ya. Vamos terminando. El reto que aún tenemos que lograr y alcanzar, Cristo aquí lo dice. Se lo acaba de decir. Lo acabamos de leer. Quien permanece en Él debe caminar como Él caminó. La pregunta, ¿lo estamos haciendo? ¿Lo está haciendo usted? ¿Lo estamos siguiendo? Estamos caminando con Él. Estamos del lado de Él. Si es así, entonces termino. Si es así, sigamos creyendo en el Señor. Sigamos siendo discípulos de Él. Caminando con Él hasta el final para que todo tenga sentido en nuestras vidas. ¡Qué maravilloso es el Señor Jesús! El que lo llena todo en todo. Bendito sea alabado, Señor, hoy y siempre. Amén. La iglesia no se llama católica. Es católica. Y no se olviden de darle el link, de darle clic a la campanita y de suscribirse en este canal católico, Iglesia y Apologética. Ay de mí si no evangelizo, Ángel Gallo. Para que puedan recibir todas las notificaciones de cada video que estaré subiendo. Y gracias y hasta el próximo video. Adiós.